buenas tardes. Tenemos el gusto de tener ahora con ustedes el Simposio Medicontour con dos grandes expertos, que es el doctor Juan Guillermo Ortega de Medellín, Colombia, y a seguir el doctor Joaquín Fernández de Almería, España. Yo les voy a hablar sobre algunos de los criterios que sugiero yo para maximizar sus resultados cuando usen un lente trifocal Liberty. No tengo ningún tipo de interés financiero. Creo que siempre es muy importante, cuando van a elegir ustedes qué lente trifocal van a implantar, hay que basar su elección en la evidencia. Y tenemos la suerte de que Joaquín recientemente, en marzo de este año, nos acaba de publicar estas dos listas donde nos enseñan qué es lo que hay en el mercado. Tenemos inicialmente 15 bifocales, 16 trifocales, por otro lado tenemos EDOF 19, fíjense muy bien, y monofocales EDOF 11. ¿Qué quiere decir? Que la existencia de lentes intraoculares en el mercado cada vez es mayor, y por lo mismo tenemos que conocer qué es lo que tenemos en el mercado para implantar. ¿Qué es el primer paso que yo creo que es fundamental? La superficie ocular es la piedra angular, valorar y tratar al paciente para tener una excelente visión postoperatoria. Obviamente sabemos que un ojo seco nos va a aumentar las aberraciones ópticas y obviamente nos va a llevar a un cálculo de lente intraocular inexacto. Acuérdense que un paciente que está satisfecho, tenemos que siempre identificar para esto la sequedad y usar tratamiento efectivo antes de realizar el cálculo de lente y antes de tomar y hacer la cirugía. Por otro lado, tenemos que el 3 al 33% está publicado de pacientes completamente normales que llegan a operarse de catarata sin ningún síntoma, tienen algún problema de ojo seco, y recordemos que la cirugía de catarata nos puede inducir o empeorar el ojo seco. Ya hemos hablado de lo importante que es corregir el astigmatismo. Sabemos que dejamos un astigmatismo mayor a una dioptría y lo relacionamos a la satisfacción de los pacientes. A mayor astigmatismo residual, menos satisfacción van a tener los pacientes en el postoperatorio. Obviamente el tamaño de la pupila, esto está hecho por Joaquín y su equipo, en donde hicieron la comparación de diferentes tamaños de pupilas, midiendo MTF, curvas de desenfoque, de agudeza visual y sensibilidad al contraste, y lo que ellos pudieron encontrar al compararlo con el diámetro pupilar es que las mejores pupilas que tienes para implantarles un lente trifocal son aquellas que van entre 2.5 y 3 milímetros. Por otro lado, el tamaño de la pupila, se ha demostrado que cuando tenemos una dilatación farmacológica en un monofocal, el glera aumenta hasta en un 18% cuando la pupila es mayor a 5.4, y si hablamos de un lente multifocal, también aumentan a mayor diámetro pupilar. Creo que algo fundamental es en el transquirúrgico respetar la pupila, porque sabemos que si nosotros maltratamos la pupila, tenemos el riesgo de tener una pupila atónita después del operatorio, y por lo tanto el paciente va a estar muy insatisfecho, aunque la cirugía haya estado perfecta. Otro punto que me parece importantísimo es que no siempre que hablemos de agudeza visual de 20/20 quiere decir que el paciente se encuentra con buena satisfacción y que tiene buena calidad visual. Tenemos que conocer los diferentes tipos de disfotopsias y cuáles son los que más se va a quejar el paciente cuando le implantamos un trifocal. Y esto está completamente relacionado, creo yo, al número de anillos que tiene un lente multifocal. ¿Por qué? Porque sabemos que cada anillo va a aumentar la dispersión de luz y por lo tanto vamos a tener mayor pérdida adicional de energía, mayor halos y deslumbramiento. Y aquí tenemos un tipo de lente que con solo 7 anillos en sus 3 milímetros centrales logramos una alta satisfacción visual. Entonces, muchas veces cuando vimos que el lente tiene 15, 20 anillos, creemos que a veces sobran anillos para llevar a cabo este resultado visual. Esto es lo último que se presentó ahora en ESCARS, y agradezco al doctor Tapia y al doctor Quintana por su cooperación para llevar a cabo este estudio. Estudiamos 73 pacientes con Liberty PanOptix y Atelisa y medimos toda una serie de parámetros
como son las agudezas visuales, el área bajo la curva, la esfera, el cilindro, el igualente esférico, el ángulo alfa. Se les puso a todos los pacientes un cuestionario para ver la función visual, se les midió descentramiento, así como algunos parámetros físicos como son la cámara anterior, el blanco a blanco y las aberraciones. ¿Y qué es lo que encontramos? Nosotros buscamos ver si había alguna correlación entre todos estos parámetros y cabe la pena mencionarles que las características de los tres grupos eran estadísticamente importantes, iguales en ellos. Estos son los tres lentes investigados, el Liberty, el Atelisa y el Panoptix, y les vuelvo a pedir su atención en el número de anillos que tenemos, así como en el área central, y vemos que muchas veces el anillo central puede ser importante, no exceder más de la mitad del anillo para evitar las disfotopsias. Sin embargo, ¿qué encontramos? Esto me parece sumamente interesante. En cuanto a la descentración, se midió en cuanto a centrado, ligeramente desfasado o moderadamente desfasado. Y estos son los parámetros medidos, y si vemos esta tabla llama la atención que la mayor descentración fue presentada por lente Panoptix, y si se fijan en la curva, la mayor tendencia fue hacia el lado temporal, con un casi 86%, sin embargo, el 13% central quedan centrados, sin embargo, la descentración fue la mayor encontrada en este tipo de plataforma. Por otro lado, tanto el Liberty como el Atelisa T no tuvieron una dirección característica de descentramiento, sin embargo, la cantidad de descentramiento fue menor, como observamos en la tabla. Si vemos el impacto que tuvo esta descentración con la agudeza visual, si analizamos el área bajo la curva, vamos a ver que los pacientes más contentos son los pacientes que estaban casi centrados sus lentes, seguidos por aquellos que tenían descentramiento temporal, y por último, los menos satisfechos eran los pacientes que presentaban un descentramiento nasal. Este descentramiento nasal se ha visto que tiene un impacto notable en cuanto a la agudeza visual, y que ahora los médicos nos tenemos que dar a la tarea de tratar de evitar que los lentes se nos vayan nasalmente. Cabe la pena mencionar que no hubo ninguna correlación con el ángulo alfa, que es uno de los mitos más grandes que tenemos y que por lo menos nosotros no lo pudimos demostrar. Por otro lado, tenemos aquí las disfotopsias, tanto Gler, Halos como Ghosting, y se les midió frecuencia, intensidad y malestar, y vemos que los triángulos depende, el menor tamaño del triángulo quiere decir que tienen mejor respuesta entre las tres plataformas de lentes estudiados. Por último, decirles algunas perlas para llevar a casa. Hay que darles a todos los pacientes una expectativa real, hablarles de independencia de antojos, pero nunca al 100%, ya que puede haber pacientes que requieran un poco de ayuda. Obviamente estudiar la superficie ocular y algunas otras patologías, sobre todo a nivel macular, el tamaño de la pupila, astigmatismo, como ya se los dije, y sabemos que todas las plataformas nos van a dar cierto nivel de fenómenos fotópticos. Sin embargo, yo sí creo que tiene mucho que ver la cantidad de anillos que tenga la plataforma. Saber que la insatisfacción generalmente es porque hay un error refractivo residual, y como les dije, no hubo una relación entre el descentramiento y el ángulo alfa. Y por último, sabemos que cuando estos pacientes no están contentos o tienen una opacidad de cápsula posterior, va a haber que resolvérselas cuanto antes lo mejor, y si hay insatisfacción final, pues siempre se ha visto en estudios reportados que el sacar el lente y cambiarlo es lo que da mejores resultados. Les agradezco muchísimo su compañía y le pido al doctor Ortega que nos haga favor de pasar. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues buenas tardes. Yo voy a tocar un poquito alrededor de los temas que ya planteó Lupita, específicamente el aporte que genera el lente tórico en Liberty, en las posibilidades de manejo para los pacientes que estamos operando con esta plataforma. Comenzaré por decir que el astigmatismo en la población que operamos de catarata, o sea, que está por encima de 50 años, es relativamente alto. Hasta un 86% de los pacientes tienen astigmatismos que van desde 0.50 hasta 1.50 en la gran mayoría de los casos.
De este grupo, 35-40% tienen cilindros mayores de 1 dioptría y más o menos de 15 a 22% tienen cilindros de más de 1,50. El objetivo general que buscamos en esta cirugía es bajar el cilindro refractivo por debajo de menos 0,75 como objetivo quirúrgico. Hay que entender muy claramente que el astigmatismo residual en FACO castiga la agudeza visual tanto en cantidad como en calidad, particularmente en la visión lejana. Y esto es importante cuando vamos a analizar pacientes no solamente por refracción, sino por calidad visual obtenida. La discusión sobre qué cantidad mínima de astigmatismo se opera está planteada ya hace un buen tiempo. El grupo del doctor Artal presentó un trabajo hace mucho rato en el cual muestra dos cosas, que intentar corregir astigmatismo por debajo de 0,5, 0,3 es una inutilidad, no tenemos tecnología para esto. Pero también mostró, y es lo que ven ustedes a su derecha, el impacto tan grande que tiene en la calidad visual el astigmatismo conforme aumenta. O sea que corregir el astigmatismo es un objetivo fundamental en cirugía de pacientes que van a poner lentes multifocales sí o sí. Un grupo de oftalmólogos latinoamericanos hicimos un consenso de manejo de astigmatismo en cirugía de cataratas hace unos años, en el cual pues, básicamente postulábamos este tipo de observaciones. El astigmatismo hay que corregirlo, hay que tenerlo en cuenta en los cálculos que hacemos de los pacientes. Hay un trabajo que se publicó del grupo de investigación en el ESRS, en donde una cosa es lo que uno idealmente pretende obtener, y otra cosa es lo que en la realidad obtiene. Hay una diferencia importante, o sea que uno debe buscar reducir objetivamente el astigmatismo hasta, ojalá fuera 0,50, que eso se consiga es otra historia, pero es importante tenerlo así. ¿Cómo se corrige el astigmatismo? Pues hay tres abordajes fundamentales. Uno es a través de incisiones, que se hacen sobre el eje más curvo habitualmente, tienen que ver con ese eje, con el diámetro de la incisión, con la ubicación, si es anterior o posterior, y por supuesto que este impacto desafortunadamente no es absolutamente predecible, porque hay un efecto de acopla, hay un efecto que aplana en un sentido y curva en el otro, y eso no es tan predecible básicamente con la incisión. La segunda alternativa son las correcciones con excimer láser, que son mucho más precisas en cantidad y eje, tienen el inconveniente que inducen ojo seco, no se pueden hacer en todos los casos porque hay córneas que no permiten ser tocadas y en alguna manera, si tenemos casos muy complejos, es una muy buena opción de manejo. Y finalmente los lentes tóricos, que son muy interesantes porque tienen un efecto más predecible y tienen una mayor estabilidad en el tiempo. Necesariamente para lentes tóricos hay que considerar astigmatismos regulares, hay que tener en cuenta que el lente se puede rotar de una forma inesperada y generar un astigmatismo residual importante, pero que a cambio la satisfacción suele ser muy alta en los casos muy buenos. Entonces, la corrección del astigmatismo se debe considerar en cantidad, en regularidad, en hasta 1,25, yo hago incisiones. La inducción de astigmatismo con el efecto quirúrgico del cirujano depende de aplanamiento en el eje que se hace la incisión, del incurvamiento en el eje opuesto y uno que se llama el efecto de torque, que es el astigmatismo inducido por ese intercambio de fuerzas tensiles dentro de la córnea. Este es un ejemplo de un paciente operado con una hipermetropía alta, que tiene pues una córnea con un astigmatismo de 0,68 por 90 y en el postoperatorio dejamos un cilindro en 0 refractivamente. Sin embargo, lo que hicimos fue allí inducir un astigmatismo hasta el eje opuesto, o sea que corregimos más de lo que el paciente tenía desde el punto de vista, digamos, refractivo. De manera que, de alguna forma, las incisiones son una excelente herramienta de trabajo para corregir a estos pacientes. El uso de lentes tóricos, particularmente el Liberty, pues viene sostenido en una plataforma muy robusta, muy sólida, ya muy demostrada en términos de calidad visual y complementa el aspecto de corrección de astigmatismo que es importantísimo en estos pacientes. Ellos tienen, adicional al efecto, digamos, quirúrgico, una plataforma de análisis muy completa que permite que el lente llegue perfectamente analizado con un planteamiento desde la fábrica de la cantidad de astigmatismo a corregir, el eje del astigmatismo en que se va a poner el lente y, por supuesto, el impacto de la incisión. Este es simplemente para mostrarles todo el análisis que se puede perfectamente hacer si uno quiere para decidir qué tanto astigmatismo van a corregir en cada caso. El implante del lente tórico es relativamente simple, no hace mucha diferencia frente al lente que no es tórico. Aquí tiene un ejemplo, este es un lente tórico implantado en un paciente mío. Esencialmente
las marcas del cilindro están ubicadas en relación con las asas del lente, luego es fácil básicamente encontrarlo y buscar la forma de que quede completamente centrado en esa marca que han hecho ustedes para corregir el paciente, como pueden ver aquí. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias, doctor Ortega. A continuación le vamos a pedir al doctor Joaquín Fernández, por favor, que nos hable de su experiencia en un año implantando el lente ELON. Bienvenido, Joaquín. Gracias, Juan. Muy bien, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Queríamos presentaros cuál ha sido nuestra experiencia de ya de 12 meses después de llevar implantando la lente EDOF de Medicontour. Se llama ELON, es una lente de perfil refractivo, jugando con aberración esférica. Esta es nuestra declaración de intereses. Somos consultores de la casa comercial y eso puede estar afectando a esta presentación. Cuando nos planteamos en qué tipo de paciente implantar este tipo de lente, nos parecía que habitualmente nos encontramos con ensayos clínicos y algunos estudios con unos criterios de inclusión y de exclusión tan rigurosos que muchas veces no forman parte de la realidad de nuestros pacientes. Por eso decidimos, para este caso en concreto de esta lente, que a lo mejor nos podía plantear el hecho de que pudiéramos implantarla en pacientes que quizás no estuvieran indicados para las lentes trifocales. Nos planteamos especialmente implantarla en ese perfil de paciente. Bueno, podéis ver ahí que es una edad, bueno, un poquito alta, rayando ahí los 67, con una desviación estándar alta, pero sobre todo fijaros cómo hemos implantado también en pacientes operados de cirugía refractiva, también con pacientes con antecedentes de glaucoma, o sea que realmente ha sido un abanico de lo que realmente nos podemos encontrar en el real world, en nuestra práctica diaria. Hicimos un seguimiento previo a 3 meses y luego lo completamos a 12 meses. ¿Cuáles fueron los resultados? Fijaros, vamos a presentar primero los resultados de eficacia en monocular. Ahí tenéis la corregida y la no corregida. Ya sabéis que la visión no corregida hablaría un poco del procedimiento, de cómo nosotros manejamos esta lente en nuestros criterios de inclusión, si nos dedicamos a elegir el primer negativo o no, o la más metropizante, pero la corregida hablaría fundamentalmente de cómo funciona la lente. Por eso nos vamos a ir a esa visión. Bueno, pues en distancia y en monocular y con ese tamaño muestral que habéis visto, que son pacientes muy normales, de las que no muy escogidos, nos encontramos una media de 0,03 logmar y con una desviación estándar muy estrecha. O sea que realmente lo que vamos a conseguir en lejos es muy predecible con esta lente, con esos porcentajes acumulados en monocular. En intermedia nos pasa algo parecido. Vámonos directamente a la intermedia corregida a lejos para saber cómo funciona. Nos encontramos con una media de 0,16 con una desviación estándar un poquito mayor. O sea que puede que haya algo ahí afectando, pero son unas agudezas visuales que luego los compararemos con otras lentes de este perfil. Y en cercana nos encontramos en monocular esa media. Serían 0,33 también con esa desviación estándar de 0,15. Bueno, ya sabéis que hemos lanzado esta aplicación IOL Evidence para que tengáis toda la evidencia publicada con todas las lentes que hay en el mercado. Y sería interesante comparar esta lente, que es una EDOF que juega con aberración esférica. Bueno, en la casa comercial, tanto esta como esta otra que comparamos, habla de que juega más bien con frente de onda. Bueno, cualquiera que sea, lo más interesante es que nos vayamos directamente a los resultados. Y los resultados que tenéis a la derecha son en marrón la cercana, la intermedia y abajo la lejana, y si nos vamos a compararla con otra de un perfil muy parecido que hay en el mercado, la Vivity, que también juega con frente de onda, estáis viendo que los resultados reportados en literatura científica son exactamente los mismos. Si nos vamos a lo marrón, nos vamos a los resultados reportados en diferentes papers, estaría en 0,34, 0,41, 0,32, que es clavado a lo que nos da
la Elon en cercana. Si nos vamos a la intermedia, la Elon daba 0,16 y estáis viendo en color rojo lo que vienen los resultados reportados, 0,18, 0,15, 0,16 y 0,15, y en lejana está rondando prácticamente lo mismo. En verde estáis viendo cómo la Vivity nos da unos resultados de 0,02, 0,01, 0,01, que es prácticamente clavado a lo que conseguimos nosotros en estos grupos, en esta muestra nuestra, que no es ni siquiera tan escogida. O sea que sería en resultados, en términos de eficacia, absolutamente clónica. Si nos vamos a la visión binocular, lo que podemos esperar es que con la binocularidad suma una línea, ¿vale? Y entonces estáis viendo cómo los resultados acumulados en porcentaje, ¡pum!, ligeramente suben en esos términos. O sea, nos vamos a encontrar unos resultados en términos de eficacia muy parecidos, no solamente cuando hablamos de la lente, sino en eficacia de procedimiento, ya sería la no corregida con respecto a esta misma lente. Claro, como estamos hablando de una lente de profundidad de foco, lo habitual no es ir a la potencia más hemetropizante, sino probablemente a la primera negativa, que prácticamente no va a penalizar la lejana, pero sí que nos va a dar una profundidad de campo. Fijaros cómo vemos la curva de desenfoque a la izquierda en términos de agudeza visual, con ese descenso monótono, y en términos de sensibilidad al contraste, que en nuestra muestra, al ser pacientes con cierta morbilidad, puede verse en la sensibilidad al contraste ligeramente disminuida. Pero cuando la comparamos la monocular a la binocular, fijaros cómo hay una profundidad de campo realmente amplia e importante. ¿Qué es lo que me parece más interesante que veamos con respecto a esta lente que hemos investigado, que yo no he visto que se haya publicado con respecto a otras lentes EDOF refractivas? Que tenemos muchos compañeros que nos dicen, oye, cuando pruebo la EDOF refractiva, ponedle la marca que queráis, tengo resultados fantásticos en algunos pacientes, pero en otros no me da tantos buenos resultados. ¿Qué puede estar ocurriendo? Fijaros, en el eje de ordenada tenemos el área bajo la curva en intermedia. Cuanto más arriba, mejor va a haber de intermedia. Y luego tenemos en el de abscisa, abajo, la pupila fotópica. Y podéis ver cómo hay una correlación clara, hay una línea hacia abajo. O sea, a mayor es la pupila, menor es el área bajo la curva, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y no es solamente con respecto a esta lente, sino es previsible que esto ocurra con lentes EDOF de tipo refractivo. Fijaros, como si tuviéramos que poner un punto de corte por encima de pupilas de 4 milímetros, podemos esperar que empiece a caer el rendimiento visual, ¿vale? Ya os digo que esto no es solamente con respecto a esta lente, sino a cualquier otra lente EDOF de tipo refractivo, que tiene otra serie de ventajas. Por ejemplo, está reportado en literatura que caen los fenómenos fóticos en este perfil de lente comparados con la EDOF difractiva, pero esto puede ser una circunstancia que es importante que tengáis en cuenta. Pero fijaros cómo nos encontramos esos círculos que son outliers, ¿vale? Son pacientes que teniendo pupilas pequeñas, sin embargo, nos dan un rendimiento no muy alto. ¿Qué puede estar pasando ahí? Pues fijaros, si nos vamos directamente a esos pacientes, estáis viendo que estaban dando rendimientos no tan altos como lo esperado para pupilas que no eran muy grandes, porque esas lentes en concreto tenían un ligero descentramiento, que es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta con las lentes de tipo EDOF refractiva. Son sensibles a pupilas, son sensibles al centrado, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Si nos vamos a los resultados reportados de los pacientes, ¿cuáles son estos resultados? Pues son los que realmente importan a los pacientes, ¿no? En vez de hablar de agudeza visual en términos de logMAR, ¿qué satisfacción tienen cuando le pregunta al paciente cómo de satisfecho está? O ¿qué disfotopsia tiene cuando le pregunta si le molesta mucho, poco o regular? Y que también otra cosa que dicen los pacientes es, oye, ¿qué probabilidad tendría de operarte de nuevo o de algún amigo o conocido tuyo decirle que se opere con lo mismo que tú? Bueno, fijaros los resultados, cuanto más colores naranja o rojo son peores resultados, cuanto más verde son mejores resultados.
se cruzan. La satisfacción es muy buena, como estáis viendo, sobre todo, como estáis viendo, en la lejana y la intermedia, un poquito menos en la cercana. Los fenómenos de disfotopsia positiva, bueno, pues prácticamente tenemos un altísimo porcentaje en que no se encuentran o nada o muy poco molestos, y la probabilidad es muy alta. Ese único que hace ahí ruido es un paciente que operamos que tuvo un desprendimiento de retina. Pero lo que más nos llamó la atención es que los resultados esos reportados por los pacientes en términos de satisfacción, cuando pasábamos de los 3 a los 12 meses, se incrementaban en el sentido positivo, en todos los aspectos. Pacientes más satisfechos, pacientes quejándose menos de disfotopsia y pacientes que hubieran elegido el mismo procedimiento. O sea, una lente que probablemente, y probablemente también por este perfil, hay que tener un poquito más paciencia con ella, porque los resultados en términos de satisfacción del paciente se incrementan de los 3 a los 12 meses, tal y como estáis viendo allí. Y cuando hablamos de independencia total de gafas, fijaros que el 100% de nuestros pacientes son independientes de gafas intermedia, a lejos, el 83% a intermedia, sin embargo, en cercana es algo esperado, como en otros perfiles, como lo está reportado también con esta otra lente que os comentaba, al rondando un 20 o un 30%. En resumidas cuentas, en conclusión, la profundidad de las dos cosas, los dos perfiles que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una lente, que es una lente premium, una lente de alta tecnología, es cómo me va a prolongar, cuál va a ser el rendimiento, cómo me va a prolongar la profundidad de campo y cuál va a ser el efecto fenómeno fótico o disfotopsia. Elon extiende, según la literatura científica, con unos resultados muy comparables a Vivity. Como ocurre con estas lentes refractivas de tipo EDOF, son más variables y esas variables están asociadas al centrado y a la pupila, y desde luego esa satisfacción, lo reportado por los pacientes, que sería satisfacción, disfotopsia positiva y la probabilidad de operarse de nuevo o referenciar a un paciente, hubo un incremento importante de los 3 a 12 meses, con lo cual esto es algo que probablemente también tengamos que tener en cuenta. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Joaquín. Para terminar, quisiera ver si alguien del público tiene alguna pregunta. Y si no, pues yo sí tengo una. Joaquín, nos has compartido un artículo el día de ayer o antier en donde comparaban un lente EDOF con resultados muy similares a un lente trifocal Liberty 2.0. ¿Cómo te explicas eso? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues sí. Estuvimos, el perfil óptico, que es lo bueno que veo, ya os digo que soy consultor, tengo conflictos de interés, pero es lo bueno que me atrae de esta casa comercial. Ponen el foco en ver qué pueden mejorar y cambian la producción y cambian el perfil óptico. Le estuvimos haciendo ver que las curvas de desenfoque, como bien me parece que has sido tú la que has puesto, a pupilas grandes caía la visión intermedia. Y rápidamente pararon la producción y modificaron el perfil óptico, de tal manera que incrementaron la MTF, la distribución lumínica intermedia. ¿Qué nos estamos encontrando? Esta lente Liberty trifocal, de perfil trifocal difractivo, tiene un 75% de superficie óptica refractiva. O sea que solamente tiene un 25% de perfil difractivo. Con lo cual, el comportamiento de esas dos variables que estábamos hablando, cómo es el rendimiento visual en términos de prolongación de la profundidad de campo y cuál es el fenómeno fótico o disfotopsia, al tener un 75% de perfil refractivo monofocal, está claro que los fenómenos fóticos y sobre todo la sensación de disfotopsia reportada está muy cercana a la EDOF y sobre todo EDOF de tipo refractivo. Eso es bastante razonable que lo entendamos, porque solamente con un 75% de perfil óptico refractivo es bastante entendible. Claro, la gran pregunta sería, ¿solamente con un 25% nos va a dar una profundidad de foco, una profundidad de campo similar a una trifocal? Pues en las pupilas que estamos viendo, se consigue esa prolongación de profundidad de campo en esos límites. Con pupilas muy pequeñas, hasta 2 milímetros, el comportamiento es excepcional, como no podía ser de otra manera, y el límite estaría hasta 4,5. A partir de 4,5 se puede caer algo la intermedia, pero no la cercana. Y lo más interesante es que, a diferencia de otras trifocales que juegan con dos patrones difractivos, mezclando dos órdenes difractivos,
esta lente, el perfil, o sea, la distribución focal en intermedia no añade otro patrón difractivo, no añade anillo, sino que cambia la curvatura del la primera zona óptica, el primer anillo. Con lo cual es un comportamiento mix, es un perfil difractivo con un solo patrón, con un perfil de cambio de aberración esférica, cambio de curvatura, con lo cual tiene las ventajas de esas trifocales con las ventajas de los fenómenos fóticos de disfotopsia de la E2. Vale. Sí, Brevemente, Juangui. sí, claro. No, quería simplemente preguntarte dos cosas. Has dicho en otras ocasiones que este lente en sitios oscuros se comporta como un bifocal. Y eso es interesante porque mucha queja de la gente que se pone trifocales es que está en un restaurante que está oscuro y no logran ver bien. O sea que este lente hace un comportamiento muy interesante, se comporta como un bifocal en sitios oscuros. Y número dos, yo te he preguntado otras veces si esto de alguna forma no introduce un elemento óptico más propio del EDOF, siendo como de alguna forma una especie como el lente mixto, un lente trifocal con un comportamiento relativamente interesante en términos de refractividad y pues, si se da más de esa forma, y pues un elemento más parecido al EDOF. Esto pasaba con la Liberty 1.0, que con pupilas mayores de 4,5, o sea, estos pacientes con la plataforma anterior, con pupilas grandes de 4,5, lo que podían ocurrir cuando iban al típico restaurante romántico con poca luz, que el foco intermedio perdían una línea, ¿vale? Entonces era importante tenerlo en cuenta. Con la EPS 2.0, que es la publicación que recientemente este año hemos hecho, nos hemos encontrado que esa distribución lumínica ha cambiado y prácticamente no existe esa pérdida, el comportamiento con aumento de la pupila se mantiene. Entonces eso es lo bueno que ha dado esa lente, ¿no? Genial, bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Les agradezco mucho, Joaquín, Juan Guillermo. Gracias a todos.